Voy a empezar este video con una pregunta incómoda, de esas que la mayoría de los hombres prefieren no hacerse en voz alta. ¿Y si la razón por la que te sientes estancado, irrespetado o constantemente frustrado no tiene nada que ver con tu entorno, con tu jefe, con tu pareja o con la mala suerte, sino con 6 comportamientos casi invisibles que llevas practicando desde hace años sin darte cuenta? Suena duro, lo sé, pero quédate hasta el final, porque no vine aquí solo a señalar el problema. Vine a mostrarte punto por punto cómo desmontarlo. Aquí va lo verdaderamente incómodo de todo esto. La mayoría de los hombres jamás va a admitir que su vida se está desgastando lentamente por hábitos que ni siquiera reconocen como propios. Y lo peor no es eso. Lo peor es que muchos de ellos, en el fondo, creen genuinamente que están siendo fuertes, cuando en realidad están operando desde un lugar de debilidad casi todos los días, disfrazada de otra cosa, de seguridad, de indiferencia, de así soy yo. Hoy vamos a repasar 6 señales muy claras que, según la filosofía estoica, delatan a un hombre débil, aunque por fuera parezca lo contrario. Y más importante todavía, vamos a hablar de cómo empezar a eliminarlas antes de que terminen definiendo el resto de tu vida sin que lo hayas decidido tú. ¿Por qué esto importa? El error que Roma ya conocía hace más de 2000 años. Filósofos como Marco Aurelio y Epicteto ya habían identificado un error que de forma casi idéntica sigue destruyendo a los hombres de hoy: intentar controlar obsesivamente lo que ocurre afuera, mientras se descuida por completo lo que ocurre adentro. Marco Aurelio escribió que tenemos poder real sobre nuestra propia mente, pero no tenemos ese mismo poder sobre los eventos externos que nos rodean. Epicteto, que había vivido buena parte de su vida como esclavo antes de convertirse en uno de los maestros más respetados de la filosofía antigua, reforzó exactamente esta misma idea con una frase que sigue siendo brutal en su simplicidad. No son los hechos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Cuando entiendes esto de verdad, y no solo lo repites como frase motivacional de redes sociales, empiezas a ver algo distinto. La debilidad no nace en el mundo exterior. Nace casi siempre en la forma en la que decidimos responder a ese mundo exterior. Hoy en día, muchos hombres proyectan fortaleza hacia afuera. Entrenan, hablan fuerte, se mueven con seguridad aparente, pero por dentro están completamente desordenados. Se dejan arrastrar por impulsos momentáneos, por distracciones constantes, por una necesidad casi adictiva de validación externa y por una falta total de dirección clara sobre hacia dónde quieren llevar su vida. Y esto termina apareciendo en todas partes. Decisiones tomadas desde el impulso y no desde la cabeza. Relaciones que se repiten con el mismo patrón fallido una y otra vez. Una falta de respeto que reciben sin entender bien por qué. Y una sensación constante de estar perdidos incluso mientras, en apariencia, siguen avanzando. La diferencia entre un hombre débil y un hombre fuerte casi nunca está en las circunstancias que le tocan vivir a cada uno. Está más bien en cómo cada uno decide posicionarse frente a esas circunstancias. Y aquí va algo que quiero que tengas presente durante todo el resto del video. Ninguna de estas 6 señales aparece de la noche a la mañana. Se van instalando poco a poco, casi siempre desde la infancia o la adolescencia, como respuestas aprendidas frente a un entorno específico, y por eso mismo, el hecho de reconocerlas hoy no es motivo de vergüenza.
Es en realidad el primer paso real hacia poder cambiarlas de forma consciente, algo que la gran mayoría de los hombres nunca llega a hacer porque ni siquiera se detiene a mirarlas de frente. Vamos ahora una por una a las 6 señales. Señal 1. Deja que sus emociones tomen el volante. Un hombre débil reacciona antes de pensar. Pierde el control con facilidad y permite que la ira, el miedo o la frustración tomen decisiones importantes en su nombre. Es literalmente como entregarle el volante de tu propia vida a cada situación externa que se te cruza en el camino. Si alguien lo critica, explota o se desmorona. Si algo sale mal, se derrumba. Si aparece presión real, se retira o se paraliza. Un hombre fuerte entiende algo esencial que a la mayoría le toma años aprender. Sentir una emoción intensa nunca es el verdadero problema. El problema real está en no saber qué hacer con ella una vez que aparece. Observa antes de reaccionar. Crea, de forma consciente, un espacio entre el estímulo que recibe y la respuesta que finalmente decide dar. Y es precisamente en ese espacio, por más pequeño que parezca al principio, donde se construye el autocontrol de verdad. Viktor Frankl, mucho después de los estoicos, pero desde una experiencia de sufrimiento extremo, escribió algo que resume esto de una forma que me parece imposible de mejorar. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio está nuestro poder para elegir. En esa elección está nuestro crecimiento y nuestra libertad. No hace falta haber pasado por lo que él pasó para aplicar esta idea en lo cotidiano. En una discusión con tu pareja, en un comentario incómodo de un compañero de trabajo, en un imprevisto que arruina tus planes del día. Entre más reacciones de forma automática frente a cada estímulo, más predecible y más débil te vuelves, tanto ante los ojos de los demás como ante ti mismo. Pero entre más eliges conscientemente tu respuesta, incluso si esa elección toma solo unos segundos de pausa, más poder real vas acumulando con el tiempo. Señal 2. Vive rodeado de excusas bien construidas. Un hombre débil siempre encuentra una razón sólida para no actuar. Falta de tiempo, falta de oportunidades, falta de apoyo de quienes lo rodean. Pero en el fondo, todas esas excusas, por más razonables que suenen en voz alta, esconden una sola verdad incómoda. No quiere asumir responsabilidad sobre su propia vida. Y es que asumir responsabilidad implica, casi de forma automática, renunciar al papel de víctima que tanto consuelo emocional puede llegar a dar a corto plazo. Eso requiere una valentía que no todos están dispuestos a reunir. Mientras sigas culpando al entorno, a otras personas o a tu pasado, le estás entregando el control de tu propia vida a factores que jamás vas a poder controlar por completo. Por más que lo intentes, los hombres fuertes hacen exactamente lo contrario. Asumen responsabilidad incluso en situaciones donde no tienen la culpa directa de lo que pasó. Se preguntan, de forma casi automática, ¿qué está dentro de mi control ahora mismo, en esta situación específica? Y esa simple pregunta cambia por completo el enfoque de cualquier problema, porque la responsabilidad, entendida así, no tiene que ver con encontrar culpables. Tiene que ver con recuperar poder personal. Y en el momento exacto en que tomas ese poder de vuelta, dejas de ser un espectador pasivo de tu propia historia y empiezas a construirla activamente, con tus propias decisiones. Si hasta este punto el video te está aportando algo, un like realmente ayuda muchísimo a que este tipo de contenido llegue a más hombres que probablemente están pasando por exactamente lo mismo que tú. No cuesta nada. Y a mí me ayuda un montón a poder seguir haciendo este tipo de videos con calma. Señal 3.
necesita la aprobación de todo el mundo. Un hombre débil mide su propio valor con base en la opinión ajena. Ajusta constantemente su comportamiento para caerle bien a los demás. Evita el conflicto a toda costa, no porque tenga sabiduría real para elegir sus batallas, sino porque le teme profundamente al rechazo. Y poco a poco, sin darse cuenta del proceso mientras ocurre, se va alejando cada vez más de quien realmente es en el fondo. Esta, para mí, es una de las señales más peligrosas de las 6, precisamente porque se disfraza muy bien. Se disfraza de amabilidad genuina, de humildad, de buena onda con todo el mundo. Pero en el fondo es pura dependencia emocional disfrazada. Cada vez que necesitas ser aceptado por alguien más para sentirte bien contigo mismo, estás cediendo un pedazo de tu propia identidad. Y sin una identidad sólida y clara, sencillamente no puede existir fortaleza real, por más que se aparente lo contrario hacia afuera. Los hombres fuertes no viven en función de la aprobación externa. Viven de acuerdo a principios propios, bien definidos y sostenidos con el tiempo. Saben quiénes son, saben qué representan, y saben hacia dónde se dirigen, incluso si eso incomoda o desagrada a ciertas personas en el camino. Entienden algo que a muchos les toma una vida entera aprender. El respeto genuino nunca viene de complacer a todo el mundo por igual. Viene de mantenerse firme en lo que uno cree, incluso cuando eso implica cierto costo social a corto plazo. Respóndete esto con total honestidad, aunque sea solo contigo mismo, sin necesidad de decirlo en voz alta. ¿Cuántas veces te has contenido de hacer algo, de decir algo o de perseguir algo que realmente querías, solamente por preocuparte demasiado por lo que otros podrían llegar a pensar de ti? Si eso te ha pasado, y honestamente le ha pasado a la gran mayoría de nosotros en algún momento de la vida, entonces hay algo aquí que vale la pena empezar a trabajar. Si quieres seguir desarrollando disciplina real, claridad mental y control emocional genuino, este es un buen momento para suscribirte al canal, porque aquí trabajamos exactamente eso que la mayoría de la gente prefiere ignorar: tu paz interior y tu madurez emocional. Y eso, aunque no lo parezca al principio, termina cambiando por completo la forma en la que vives tu día a día. Dicho esto, aquí es justo donde la mayoría de los hombres se quedan atascados. Entienden perfectamente lo que necesitan hacer, pero no llegan a actuar. Y es exactamente ahí donde empieza la verdadera diferencia entre quienes cambian de verdad y quienes se quedan solamente hablando de cambiar algún día. Sigamos con las siguientes 3 señales. Señal 4. Le huye sistemáticamente a los retos. Un hombre débil escapa de las situaciones difíciles apenas puede. Posterga las decisiones importantes una y otra vez, casi como un patrón fijo, y siempre elige el camino más cómodo disponible en el momento, aunque sepa en el fondo que no es el mejor camino a largo plazo. A corto plazo, esta elección se siente segura, incluso inteligente, pero a largo plazo destruye por completo cualquier posibilidad real de crecimiento personal, porque casi todo lo que puede transformar tu vida está escondido, precisamente, detrás de la incomodidad que tanto evitas sentir. Hay un concepto interesante de la biología que se puede aplicar aquí de forma casi literal, llamado hormesis. La hormesis describe cómo ciertos niveles controlados de estrés o dificultad, lejos de dañar al organismo, terminan fortaleciéndolo. Es el mismo principio detrás de levantar pesas para desarrollar músculo, o de exponerte a pequeñas dosis de frío para fortalecer tu sistema.
La incomodidad en dosis manejables no te destruye, te construye. Y los hombres débiles, sin saberlo, se privan a sí mismos de este proceso de fortalecimiento cada vez que eligen sistemáticamente la comodidad por encima del reto. Cada desafío que decides ignorar se va transformando, con el tiempo, en inseguridad acumulada. Cada dificultad que evitas se convierte poco a poco en un miedo cada vez más profundo y más difícil de enfrentar después. Y con el paso de los años terminas construyendo, casi sin darte cuenta del proceso, una vida limitada. No porque te falte capacidad real para lograr más de lo que has logrado, sino porque te falta el coraje concreto para intentarlo cuando realmente importa. Los hombres fuertes entienden algo distinto y mucho más útil. La incomodidad no es una señal para detenerse ni para retroceder. Es en realidad una señal clara de que hay crecimiento disponible justo ahí. Actúan incluso cuando no se sienten completamente listos, porque saben que ese sentimiento de estar listo casi nunca llega antes de actuar, llega después, como consecuencia directa de haberlo intentado a pesar del miedo inicial. Y cada vez que enfrentas algo genuinamente difícil y sales del otro lado, te demuestras a ti mismo, con hechos concretos y no con frases bonitas, que eres capaz de mucho más de lo que pensabas. Señal 5. Rebaja a otros para sentirse más grande aún. Hombre débil critica con frecuencia, juzga con facilidad y siempre está señalando defectos ajenos, mirando constantemente hacia afuera en lugar de mirar hacia adentro de sí mismo. Pero esto, casi sin ninguna excepción, nunca tiene que ver realmente con la otra persona que está siendo criticada. Tiene que ver, en el fondo, con una inseguridad interna que todavía no ha resuelto, ni siquiera reconocido. Cuando alguien siente la necesidad constante de disminuir a otra persona para sentirse un poco mejor consigo mismo, en realidad solo está intentando compensar, de forma bastante torpe, algo que percibe como una carencia interna propia. Y esto tiene un costo real y medible. Destruye el respeto que otros sentían por él. Daña relaciones que podrían haber sido valiosas. Y termina exponiendo justo la debilidad que en teoría intentaba esconder con esas críticas constantes. Los hombres fuertes actúan de una forma completamente opuesta. Reconocen el valor genuino en otras personas sin sentirlo como una amenaza personal. Apoyan, animan y construyen junto a los demás, no porque sean ingenuos o no vean los defectos ajenos con claridad, sino porque están demasiado enfocados en su propio proceso de crecimiento como para perder tiempo y energía comparándose constantemente con quienes los rodean. Hay una diferencia clara que vale la pena repetir. Un hombre débil compite constantemente contra los demás, buscando sentirse superior en cada interacción. Un hombre fuerte, en cambio, evoluciona constantemente contra su propia versión anterior, sin necesidad de que nadie más pierda para que él gane algo. Y cuando logras hacer ese cambio de enfoque, de competir hacia adentro en lugar de hacia afuera, absolutamente todo a tu alrededor empieza a transformarse contigo, incluyendo la calidad de tus relaciones más cercanas. Señal 6. Le falta disciplina sostenida en el tiempo aún. Hombre débil depende casi por completo de la motivación del momento, del estado de ánimo del día, de ese momento perfecto que, en la práctica, casi nunca termina de llegar. Y precisamente por eso vive atrapado en ciclos que se repiten una y otra vez.
Empieza algo con muchísimo entusiasmo inicial y luego se detiene a mitad de camino cuando ese entusiasmo se apaga. Promete cosas, tanto a otros como a sí mismo, pero no las termina cumpliendo. Planea con detalle, pero no llega a ejecutar casi nada de lo planeado. Y con el tiempo ocurre algo genuinamente peligroso. Deja de confiar en su propia palabra, incluso cuando esa palabra es solo para sí mismo, sin testigos, porque cada vez que rompes una promesa que te hiciste a ti mismo, aunque nadie más se entere jamás de que la rompiste, debilitas silenciosamente tu propia identidad interna, capa sobre capa. La disciplina real no se trata de hacer muchísimas cosas al mismo tiempo, ni de tener una agenda perfecta. Se trata de forma mucho más simple y mucho más exigente al mismo tiempo, de hacer lo que necesitas hacer cada día, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando absolutamente nadie está mirando, e incluso cuando no hay ninguna recompensa inmediata visible en el horizonte. Los hombres fuertes construyen estándares personales claros y los sostienen consistentemente en el tiempo, mucho después de que la motivación inicial ya se haya evaporado. Convierten acciones puntuales, aisladas, en hábitos repetidos, y esos hábitos, con suficiente repetición, terminan convirtiéndose en identidad genuina, en la respuesta automática a la pregunta de quién eres realmente. Y son precisamente esos hábitos invisibles los que nadie más ve ni aplaude públicamente, los que terminan creando, con el tiempo, resultados verdaderamente extraordinarios y difíciles de replicar por quienes solo buscan atajos. Cerrando la idea, la decisión que cambia el rumbo, piensa en esto con total honestidad por un momento. Si sigues repitiendo exactamente los mismos comportamientos de siempre, sin ningún cambio consciente, tu vida sencillamente no va a cambiar tampoco. Pero si empiezas a eliminar estas 6 señales una por una, aunque sea de forma lenta y gradual, sin prisa pero sin pausa, empiezas a construir una versión completamente distinta de ti mismo. Más control sobre tus propias emociones, más claridad mental para decidir, más respeto genuino por parte de quienes te rodean y más fortaleza real, sostenida en el tiempo y no solo aparente. Y esto no depende de la suerte que te haya tocado, ni de las circunstancias externas que viviste al crecer. Depende, en el fondo, de una decisión consciente y repetida. La decisión de dejar de vivir en piloto automático, reaccionando a todo sin pensar. La decisión de tomar control real sobre tu propia mente, en lugar de dejar que las circunstancias externas la controlen por ti. La decisión de convertirte en alguien que actúa incluso cuando actuar es genuinamente difícil, incómodo o poco atractivo en el momento. Aquí va algo que quiero dejarte muy claro antes de cerrar el video. No se trata de eliminar las 6 señales de un solo golpe, de un día para otro como si fuera un interruptor que simplemente apagas. Los estoicos nunca hablaron de perfección instantánea ni de transformaciones mágicas. Hablaban más bien de práctica constante, de pequeños actos repetidos día tras día, de ir puliendo el carácter propio de la misma forma en que un escultor va puliendo la piedra, golpe a golpe con paciencia sostenida en el tiempo. Elige, de estas 6 señales que acabamos de repasar, la que más resuene contigo hoy, la que sentiste más cercana mientras veías este video. No las 6 al mismo tiempo, porque eso rara vez funciona de verdad. Trabájala durante las próximas 2 semanas con toda tu atención puesta ahí. Obsérvate a ti mismo cuando esa señal específica aparezca en tu comportamiento cotidiano y elige conscientemente responder distinto a como lo hacías antes.
Después, cuando sientas que esa primera señal ya no te controla como antes lo hacía, pasa a la siguiente de la lista. Así, poco a poco, es como se construye un carácter verdaderamente sólido, y no de la noche a la mañana con una fuerza de voluntad prestada que se agota a los pocos días de haber empezado. Si este video te hizo reflexionar de verdad, si sentiste que alguna de estas 6 señales te tocó más de cerca de lo que esperabas al principio, entonces ya estás un paso adelante de la mayoría de las personas que consumen este tipo de contenido sin detenerse a pensarlo con seriedad. Y antes de que te vayas, dime en los comentarios, de estas 6 señales, ¿cuál sientes que más necesitas eliminar de tu vida ahora mismo? No hace falta que des muchos detalles si no te sientes cómodo compartiéndolos abiertamente, pero ponerlo en palabras, aunque sea de forma breve, ya es el primer paso real hacia el cambio. Porque reconocerlo es el primer paso, sí, pero actuar sostenidamente en el tiempo es lo que verdaderamente transforma una vida. Y al final del día, la fortaleza no es algo que simplemente tienes de forma innata desde que naces. Es algo que construyes con disciplina diaria, todos los días de tu vida, uno a la vez, sin atajos y sin prisa. Nos vemos en el próximo video y recuerda, no hace falta que hoy cambies las 6. Solo necesitas empezar por una.